Saludos y bienvenidos. Nos encontramos de nuevo aquí para conocer algo mejor el ideario de los diferentes partidos que participan en la contienda electoral y se disputan, por tanto, la representación de la Asamblea de la Ciudad Autónoma. En definitiva, las formaciones a las que podrán votar el próximo domingo, encabezadas por sus respectivos candidatos a la presidencia. Tras repasar los partidos minoritarios y que, por tanto, pugnan por entrar en la Asamblea melillense, hoy comenzamos ya con los pata negra de la política melillense, los que actualmente cuentan con representación asamblearia. El más joven de todos ellos, Populares en Libertad, cuyo cabeza de lista vuelve a ser Julio Liarte. Bienvenido. Muy buena, Blanca, encantado de estar aquí. Pues a modo de introducción en la figura del que durante 4 años ha sido portavoz de esta formación en la Asamblea, les diré que Julio Liarte es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ha sido durante 3 cursos profesor tutor del Centro Asociado de la UNED. Hace más de 25 años que es funcionario de carrera de la Ciudad Autónoma como técnico economista y durante todo este tiempo ha sido jefe de contabilidad del Ayuntamiento, director gerente de Promesa durante más de una década y director general de fondos europeos. De 55 años, Julio Liarte está casado y tiene 3 hijos. Señor Liarte, una carrera prometedora como funcionario, incluso siendo director general de fondos europeos, y lo deja todo para dedicarse a la política. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, llega un momento en la vida que yo era consciente de que no me estaban gustando cómo se estaban haciendo las cosas, incluso estaba afiliado al Partido Popular, pero sinceramente el rumbo que estaba tomando y las políticas que se estaban decidiendo pues no me gustaban, no las compartían y por eso en septiembre de 2011 decidí darme de baja y unos meses más tarde pues casualmente hablaron conmigo, habló Ignacio Velázquez, me propuso entrar en este proyecto de Populares en Libertad, lo juzgué desde el primer momento como algo necesario y muy ilusionante y decidí entrar. Yo soy una persona que me cuesta a veces tomar decisión, pero cuando me meto y me metí con todas las consecuencias y bueno, lo demás ya es conocido. Finalmente tuve que ir como cabeza de lista en las elecciones de 2011, conseguimos al fin y al cabo un éxito electoral importante como fue 2 diputados y la posibilidad de formar grupos en la Asamblea y bueno, hemos estado 4 años que ya es una experiencia política acumulada. Los melillenses han visto de qué pie vamos, qué es lo que hacemos y qué es lo que pretendemos conseguir, nos conocen ya perfectamente y ahora pues llega la hora de la verdad. Aunque, como decía, Populares en Libertad es el partido más joven de los asamblearios y además el que menor representación consiguió, parece que Julio Liarte se ha convertido a lo largo de estos 4 años en el líder de la oposición, al menos por las reacciones del gobierno, que parece haber sido la diana de las críticas del gobierno. Sí, bueno, nosotros hemos hecho una oposición muy dura, muy fuerte. Nos hemos caracterizado por no pasarle ni una al gobierno y hay que decir que ahora mismo en Melilla se está hablando de que existe corrupción, de que existe enchufismo, de que existe amiguismo, fundamentalmente gracias al trabajo de Populares en Libertad, entre otras muchas personas, entre los cuales también hay que destacar este medio de comunicación. Y esa es la razón por la que un gobierno que desde luego no permite la más mínima crítica, que dirige una política de medios de comunicación social muy estricta, que está señalada exclusivamente para que no llegue a los ciudadanos una información veraz, pues no podían soportarlo y lógicamente hemos tenido unos enfrentamientos duros que yo sinceramente cuando me metí en este tema no esperaba, porque yo no son mis enemigos, no los consideraba así, al menos simplemente estaba en desacuerdo político claro con ellos y quería simplemente contraponer ideas, debatir, etcétera. Sin embargo, con este gobierno y con este señor Imbroda tan prepotente y tan orgulloso, hay que decir que es imposible. Pues si le parece, entramos ya en el programa electoral, que podría decir que el de Populares en Libertad es de los más exhaustivos, si no el que más, contra la corrupción. ¿Qué cuestiones destacaría en este ámbito? Pues mire, nosotros lo que llevamos como algo fundamental es un decálogo anticorrupción que hemos además suscrito los 25 candidatos de la lista electoral de Populares en Libertad como requisito para entrar en la candidatura. Consiste en una serie de compromisos, entre los cuales hay que destacar algunos, ¿no? Como por ejemplo la prohibición absoluta de recibir
regalos o dádivas en el ejercicio del cargo. Los jamones de pata negra se han acabado. Las cajas de botellas de Vega Sicilia se han acabado. Quien las recibe y yo me entere, como presidente, será cesado inmediatamente. También está la prohibición de contratar a familiares hasta segundo grado, es decir, hermanos, por ejemplo, dentro de la ciudad autónoma, en empresas que resulten adjudicatarias de contratos de servicio que se adjudiquen durante el mandato de esta corporación. Si eso se detecta, también será cesado inmediatamente. O cualquier miembro del gobierno, cualquier puesto de libre designación que sea imputado en un proceso judicial derivado del ejercicio de su cargo, también será cesado, independientemente de que, si después resulta inocente en ese proceso judicial, será objeto de una rehabilitación pública, incluido también los medios de comunicación. También otra de las cuestiones principales que llevamos es la necesidad de liberalizar, de posibilitar la concurrencia competitiva en la contratación pública de la ciudad autónoma de Melilla. Creemos que esto es el germen principal de la corrupción. ¿Por qué? Pues porque con la figura de los contratos menores, con la posibilidad de adjudicar cualquier tipo de obra sin necesidad de ningún papel, de hasta 50.000 euros, impuestos excluidos, o servicios y suministros de hasta 18.000 euros, pues lógicamente ahí se ha abierto una veda para que muchos listillos pues compren, por ejemplo, caramelos para una cabalgata de Reyes de Melilla, que son 2 calles, que dura escasamente 1 hora, y se gasten 30.000 euros, por ejemplo, en un año. Eso sinceramente es una barbaridad. Y nosotros lo que vamos a hacer es posibilitar que cualquier persona pueda participar en estos procedimientos de contratación pública, con lo cual conseguiremos no solamente evitar la corrupción, sino también, por otro lado, conseguir que esas adquisiciones se realicen al mejor coste posible para los ciudadanos de Melilla, para que con ese ahorro podamos dedicarlo a políticas sociales, como por ejemplo un plan urgente contra la pobreza que vamos a realizar. Hablando de la contratación, que además es el origen de la mayoría de los casos que han llevado al gobierno, a los juzgados, también incluyen muchas medidas con respecto a la publicidad que se le tiene que dar a todo tipo de contratos, y también a la participación de la oposición en las mesas de contratación o en la comisión de control de la contratación. Coméntenos este aspecto. Sí, bueno, lo de la comisión de control de la contratación es también otro de los puntos del decálogo anticorrupción, y consiste simplemente en crear esa figura, crear una comisión y ofrecerle la presidencia a un diputado de la oposición para que convoque todas las reuniones que le dé la gana, consiga todos los papeles que le dé la gana y, en definitiva, trabajen para fiscalizar al gobierno, que es lo que debe hacer una oposición bien entendida y que se hace a lo mejor en los países verdaderamente democráticos, pero sin embargo que en Melilla no se ha podido hacer en ningún momento. También, por lo que pretendemos, lo que he dicho anteriormente de los contratos menores, es la creación de un registro de contratistas menores, que son personas que manifiestan previamente que quieren participar en los procesos, en cualquier proceso de contratación que supere unas ciertas cantidades, pues para comprar un bolígrafo no se va a hacer un proceso, por ejemplo 3.000 euros, y que esas personas serán avisadas para que puedan presentar la oferta. También lo hemos restringido, lo de los procedimientos negociados sin publicidad, que pueden ser obras de hasta 200.000 euros o servicios y suministros de hasta 60.000 euros, de tal manera que renunciamos a esa posibilidad y podrá presentarse cualquier contratista que esté interesado. Y los contratos menores solamente podrá llevarlos el consejero de Economía. Por supuesto, los contratos menores, otra de las figuras que hacemos, una de las características de este gobierno es que cualquier consejero puede adjudicar esos contratos menores. ¿Consejero? Exacto, como le dé la gana, con esas cantidades de las que hemos hablado. Nosotros vamos a centralizarlo todo en la Consejería de Economía y Hacienda, con el interventor, un interventor de carrera que por fin va a ser nombrado en esta ciudad, fiscalizando y cercano a todo esto, para que se realice con un procedimiento estricto y un cumplimiento de la legalidad aplicable. ¿También prevén cambios en la estructura de gobierno?
Por supuesto, la estructura de gobierno nosotros creemos que es exagerada, ¿no? Ahora mismo hay 10 consejeros y nosotros vamos a reducirlo a un máximo de 5 consejerías. Hay más de 10 viceconsejeros y vamos a reducirlo a un máximo de 5 viceconsejeros. Y también hay 33 asesores, por lo menos puestos de confianza, personas cercanas al Partido Popular, amigos de Imbroda, amigos políticos, que vamos a reducirlo a un máximo de 6. También lo que pretendemos es hacer una reforma de la administración y concretamente suprimir en cuanto al sector fundacional, es decir, los organismos autónomos administrativos que tiene la ciudad autónoma, suprimir varios de ellos que sinceramente creemos que no sirven para nada, como el Patronato de Turismo, el Instituto de las Culturas, la Fundación Melilla Monumental. Vamos a cambiar también el modelo de gestión de Promesa y Envismesa, de tal manera que sean más profesionales y que los políticos queden a un lado. Ahí hay que tomar decisiones para ejecutar decisiones políticas que previamente ha tomado un gobierno, pero no deben ser políticos los que tengan que ejecutarlas. Y en este sentido los vamos a convertir en entidades públicas, empresariales, locales, que están más regidas por el derecho administrativo, aunque permiten una cierta flexibilidad y que va a suponer un cambio profundo. Por ejemplo, los presidentes van a ser los propios consejeros del área sin necesidad de que tenga que haber un presidente adicional que otro enchufado con un puesto nombrado digitalmente por el presidente, etcétera, etcétera. Y señor Liarte, ¿cómo propone Populares en Libertad gestionar esta participación ciudadana tan demandada? Pues mire, nosotros la participación ciudadana es uno de los puntos principales de nuestro programa. Ciertamente, y además es algo que se puede demostrar a través de la historia, la mayor democracia da lugar a una economía de más calidad. Es curioso, pero es así, porque cuando funcionan y las instituciones de gobierno de una sociedad son inclusivas, permite la participación de los ciudadanos, pues evita que entren en el gobierno o que el gobierno se utilice por un conjunto de personas que podemos llamar unas élites extractivas que van exclusivamente a sacar dinero para su propio beneficio empresarial y que son los que normalmente apoyan a este gobierno. Nosotros lo que vamos a hacer es para diferentes grupos de población de Melilla crear unas asambleas en las que los representantes de estos grupos, por ejemplo los jóvenes, por ejemplo los mayores, por ejemplo los discapacitados y por ejemplo los vecinos de Melilla, se reúnan junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y los portavoces de los grupos, que a los portavoces hay que darle siempre participación de los diferentes grupos políticos de la Asamblea, para debatir conjuntamente, para recibir el caudal de información que proporciona la sociedad, para tomar unas decisiones, siempre de carácter consultivo, que después van a ser tomadas en cuenta, tomadas en consideración por el gobierno. Con esto conseguiremos pues algunas cosas, por ejemplo con los jóvenes, pues que no solamente aporten sus ideas, sino también estamos formando, estamos enseñando a los que van a ser nuestros líderes políticos del mañana, porque yo no pienso estar toda la vida, yo voy a estar o estos 4 años más o como mucho 8, ese es un compromiso de nuestro partido político, enseñarles a debatir, hacerlo con respeto, con educación y enseñarles el funcionamiento de todo esto. Y también, por ejemplo, con las personas mayores, recibir toda esa experiencia acumulada que tienen después de toda una vida, su conocimiento sobre la ciudad de Melilla, y creemos que eso no se puede perder, que eso es necesario asegurarlo. Con los vecinos exactamente lo mismo y con el sector de los discapacitados exactamente igual, porque son unas personas que suponen un 8% de la población de Melilla, hay que tenerlo muy en cuenta y hay que incluir la vertiente de discapacidad en cada una de las políticas que se adopten por la Ciudad Autónoma de Melilla. La manera de asegurarlos es ofrecerles participación. También queremos, lógicamente, reformar el reglamento de la Asamblea de tal manera que la participación ciudadana se regule, que tengan derecho a solicitar información sobre lo que estimen conveniente y que incluso puedan participar en los órganos democráticos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En este programa también hemos querido articular la participación ciudadana y lo hemos hecho a través de las redes sociales. Nuestra portavoz o su portavoz en este programa es Bea Pola, que tiene una pregunta para Julio Liarte relativa a los empleados públicos, ¿no es así? Pues así es. La primera pregunta para Julio Liarte, candidato de Populares en Libertad, tiene que ver con los empleados públicos. Como decíais, de esta forma preguntan qué propuestas tiene para los empleados públicos del Ayuntamiento y qué piensa de la privatización de los servicios. Es una pregunta realizada a través de nuestra etiqueta @Melilla Vota, que ha sido formulada por Comisiones Obreras Ayuntamiento de Melilla. Bien, nosotros lógicamente, nada más llegar al gobierno, vamos a realizar un inventario de nuestra fuerza, de la fuerza de los empleados públicos de la ciudad autónoma, que son 1.300, dónde están situados y qué servicios prestan. Y después eso hay que determinarlo si es adecuado para las políticas que pretendemos llevar a cabo, que van a ser diferentes a las que ha estado realizando la ciudad autónoma de Melilla en estos últimos 15 años. Para eso implicará tomar decisiones y algunas de ellas serán fáciles de tomar y sin coste, como la movilidad de los funcionarios hacia otros puestos de trabajo que están infradotados, servicios, secciones, etcétera, mientras hay otros que están sobredotados. Por eso habrá que producir una movilidad interna y, lógicamente, con unos criterios para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Como existirá probablemente la necesidad de incorporar nuevo personal, pues a nosotros nos preocupa fundamentalmente este tema y queremos garantizar, este es un compromiso nuestro personal, la igualdad de oportunidades de todos los melillenses en el acceso a la función pública, al empleo público. Y en este sentido lo que vamos a hacer es, primero, aprobar unas bases generales para la provisión de puestos de trabajo, una especie de reglamento aplicable a todas las oposiciones. En segundo lugar, vamos a aprobar los temarios de las oposiciones de tal manera que los melillenses, si quieren, pueden ir estudiando. Vamos también a comunicar un plan de acceso al empleo público durante todo el gobierno, durante los 4 años. Es decir, el primer año 2016 van a salir tales oposiciones, 2017, etcétera, etcétera. Y finalmente, en los tribunales de oposiciones vamos a hacer un cambio radical. No va a haber ninguna persona residente en Melilla que forme parte de los tribunales para evitar cualquier posibilidad de corrupción. Los miembros del tribunal van a ser funcionarios de la Administración General del Estado residentes fuera de Melilla, que serán seleccionados mediante un procedimiento transparente y con conocimiento de la oposición. También lo que queremos hacer es un catálogo de buenas prácticas de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla para que se definan cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos que queremos para tratar con los ciudadanos. Y finalmente también vamos a realizar una reforma de los procedimientos de trabajo. Me explico. Es decir, por ejemplo, si un ciudadano va a pagar una licencia de obra, se encuentra en una maraña de la ciudad autónoma que es ridícula y absurda. Primero le hacen que presente la solicitud en la Consejería de Fomento. Después le mandan a recaudación al antiguo Hospital de la Cruz Roja a que le hagan allí la liquidación de tasa. Después le mandan a una entidad bancaria, exclusivamente una, a que pague. Después tiene que ir con eso a la Consejería de Fomento para que le sellen un papel. Después con eso, vamos, es una auténtica locura y es una falta de respeto, no solamente a los ciudadanos, sino también a los empleados públicos. Nosotros vamos a estudiar esos procedimientos, vamos a rediseñarlos de nuevo, de tal manera que suponga la menor pérdida de tiempo para los ciudadanos y una mejor calidad de la administración. Otro de los pilares del programa electoral de Populares en Libertad, ya lo ha adelantado usted antes haciendo alusión a ese plan de inclusión social, es el de los servicios sociales, comenzando por una carta de derechos sociales que pondría fin a la idea de la beneficencia. Sí, vamos a ver. Nosotros creemos que una sociedad moderna tiene que ser una sociedad de derechos. Nosotros queremos acabar con un concepto de los servicios sociales que existe en Melilla que está ligado a la beneficencia, que está ligado a la idea de beneficencia, a la idea de
que hay que conocer a un consejero o viceconsejero, que hay que hablar con él por teléfono, que hay que rogarle, que hay incluso que afiliarse a un partido político. Mira, sinceramente, me parece eso deprimente y me parece algo asqueroso. Nosotros lo que queremos es regular los derechos que tienen los ciudadanos de tal manera que sepan de antemano a lo que tienen que acogerse y simplemente tengan que presentar las solicitudes y que ello lleve un conducto, una forma de trabajo rápida para obtener una respuesta inmediata por parte de los ciudadanos. Pero de verdad, nosotros lo que estamos ahora saliendo a la calle, estamos viendo a los ciudadanos y vemos que la situación de pobreza es muy grande en esta ciudad. Tal vez más grande de lo que permite deducir las propias estadísticas. Afecta a un número de melillenses exagerado y que están muchos de ellos en situación de total desamparo, que no reciben ningún tipo de prestación ni subsidio de ninguna de las administraciones públicas. Nosotros a estas personas no las vamos a dejar en situación de desamparo y lo primero que vamos a hacer nada más llegar a la ciudad autónoma es ver el presupuesto de la ciudad autónoma, ver cómo está la situación de las diferentes partidas y meter allí cortes de gastos que son improductivos, que significan simplemente derroche para reunir fondos y poder realizar un plan urgente contra la pobreza que va a tener algunas características. Una de ellas va a ser una reforma del ingreso melillense de integración de tal manera que subamos su cuantía y también disminuyamos los requisitos para que pueda ser aplicable a mayor número de personas. Pero por otro lado, exigiremos y estableceremos unos planes de inspección rigurosos para evitar cualquier tipo de fraude y además exigiremos que cualquier persona que reciba este subsidio, el ingreso melillense de formación, tendrá que realizar al mismo tiempo cursos de formación que serán decididos entre esa persona y la administración de común acuerdo, de tal manera que se refuercen sus capacidades individuales para encontrar un trabajo cuando finalice ese periodo formativo. Nosotros nos comprometeremos también finalmente a que cuando haya terminado ese periodo formativo durante el cual va a estar recibiendo este subsidio, va a tener garantizado un primer empleo, una primera oportunidad de 6 meses. Yo me quedaría muy satisfecho con que la mayoría de los melillenses que vayan a disfrutar de una oportunidad que nadie se le ha ofrecido, logren aprovecharla. Pues señor Liarte, precisamente sobre pobreza y concretamente la ligada a la infancia también se han preocupado los ciudadanos a través de las redes sociales. Bea Pola, cuéntanos. Pues la segunda pregunta lanzada a través de las redes sociales al candidato de Populares en Libertad viene de la mano de la maestra Elvira Molina y pregunta a Julio Liarte qué propuestas dirigen a la infancia que sufre exclusión, pobreza y dificultades de aprendizaje. La cuestión ha sido lanzada a través de esa etiqueta que hemos creado para estas elecciones 2015, almohadilla Melilla Vota. Bien, nosotros lo que queremos es, en primer lugar, una infancia que sea fuerte en el futuro. Existe una norma con rango de ley que es la Declaración de los Derechos del Niño, una declaración promovida por la Organización de Naciones Unidas y que fue suscrita para España y que obliga a los países miembros a que tengan asegurado todos los niños de ese país una serie de bienes intangibles como alimentación, vestido, seguridad, etcétera, etcétera. Eso desde luego hay que cumplirlo, pero ya en el ámbito concreto de Melilla entendemos que existe ciertamente un problema, que existen algunas personas que tienen como lengua, algunos niños que tienen como lengua materna el tamazí, diferente al español. Eso produce dificultades de integración. Nosotros creemos que hace falta unos refuerzos en los propios colegios, en las propias escuelas, y a tal efecto se lo comunicaremos al Ministerio de Educación, incluso participaremos en su solución si es necesario, de tal manera que puedan ser dotados estos colegios de mediadores e integradores socioculturales, de educadores sociales que trabajen específicamente, que trabajen de manera especializada sobre estos problemas para ayudar a soluciones posibles que pueden pasar por un refuerzo extraescolar de la formación que reciben estos alumnos. Pero entendemos también que hay que hacer actuaciones
en el ámbito, en el entorno en el que ellos se mueven. Actuaciones que afecten al barrio en el que viven, que afecten a la familia en la que se desenvuelven. Y eso se tiene que realizar mediante un programa a largo plazo que asuma este problema como uno de los que tienen esos barrios, como uno de los que tienen esas familias, de tal manera que entre todos logremos ir aminorando este problema. Y señor Liarte, la pregunta del millón, ¿cómo erradicamos o al menos paliamos las cifras del paro en Melilla? La verdad, ciertamente es complicado, pero desde luego yo, sinceramente, yo no puedo prometer que le voy a dar un trabajo a todos los melillenses que lo están pidiendo. Eso en primer lugar, porque es imposible y quien lo diga está mintiendo. Pero sí puedo prometer que todo el empleo público, que la bolsa de trabajo de la ciudad autónoma o que incluso los famosos planes de empleo se van a repartir, se van a distribuir, se van a designar a los beneficiarios de una manera justa y transparente, que implique una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Las trampas, el amiguismo, el enchufismo, desde luego se ha acabado. Eso por un lado, pero por otro lado lo que hay que hacer ciertamente son una política económica que pueda llevar a la creación de empleo y no dejarlo todo en trolas que se vienen repitiendo desde hace 8 años, como la ampliación del puerto que nunca hemos visto. Lo que hay que hacer es trabajar en serio sobre este problema, intentar utilizar todos los recursos de la ciudad para promoverlo y desde luego dedicar como la primera prioridad de nuestro gobierno la creación de empleo y puestos de trabajo. Para eso vamos a realizar una reforma de la administración de tal manera que a todos los ciudadanos le quede muy claro que la primera prioridad es la que estamos comentando y a tal efecto lo que entendemos que hay que hacer es promover la creación de empresas, cambiar también la filosofía de la administración con respecto a esta creación de empresas, no esperar simplemente a que vengan a presentar una solicitud de subvención, hincharle a la gente de burocracia y contestar al cabo del año, sino implicarse de una manera proactiva, acompañando a los inversores, a los empresarios durante todo el proceso, dándoles al principio un asesoramiento inicial, ofreciéndoles formación combinada con financiación, ofreciéndoles también un apoyo permanente e incluso una tutoría mediante unos tutores que pretendemos incorporar que vayan vigilando cómo van los proyectos empresariales de tal manera que pueda asegurarse su consolidación. También creemos que en Melilla pues disponemos de una serie de recursos importantes que deben ser puestos en valor. Uno de ellos es, por ejemplo, la posibilidad de utilización turística de las Islas Chafarinas. Otro de ellos es la posibilidad de utilizar los recursos ociosos de nuestro mar territorial que nunca ha fijado España, que posibilitaría la creación de una pequeña flota pesquera, que posibilitaría la posibilidad de realizar excursiones turísticas a las islas de Chafarinas, en definitiva, crear puestos de trabajo allí de establecimientos hoteleros. También creemos que hay sectores por los que hay que apostar. Uno de ellos es el turismo, pero la política turística que se ha llevado en los últimos 15 años ha sido nefasta, hecha por un político que se ha equivocado totalmente, que ha apostado por el turismo de sol y playa y además dirigido casi exclusivamente a la Costa del Sol. Nosotros creemos que eso ha sido un gran error, una gran oportunidad perdida y pretendemos cambiar el foco de esa política de atracción turística hacia las clases altas y medias de Marruecos que pueden venir y que de hecho vienen a Melilla a disfrutar de un fin de semana, a comprar en nuestras tiendas. Estas personas hay que facilitarle que le puedan hacer, hay que realizar medidas en la frontera para asegurar que tengan un tráfico fluido, que puedan realizar estas actividades y que pueda ser esto recurrente. Creemos también que existen muchas posibilidades con respecto a los familiares de todos los residentes que hay en Melilla
también con respecto a los que han sido alguna vez en la vida residentes en esta ciudad y que la han abandonado, son familias militares, guardia civil, policías, funcionarios, jueces, que ha habido muchísimos durante toda la historia de Melilla que están ahora disgregados por la totalidad del territorio nacional, y creemos que es algo bonito, que puede ser algo agradable para ellos volver a Melilla con su familia y pasar aquí unos días, pero lógicamente con los precios del transporte que tenemos ahora mismo, y si vienen en avión que le va a costar 600 euros, eso es imposible, ahí hay que trabajar. También creemos que las personas que realizaron en Melilla el servicio militar obligatorio, que ha habido miles y miles, es un caudal de melillenses durante unos pocos años que vivieron en Melilla tal vez hasta los años más felices de su juventud, y supongo que tendrán un recuerdo agradable. Pues eso es también una posibilidad productiva. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que va a haber un gobierno con imaginación, un gobierno con ganas de hacer cosas, un gobierno diferente al que tenemos ahora, que prácticamente hace lo mínimo indispensable, y todo esto además con la consideración de que es bueno que cambien, que no se puede estar siempre los mismos, que simplemente porque se produzca el cambio se incorporan a gente que tiene ganas de hacer cosas, ilusión, y que por tanto es muy posible que lleguen a hacer realidad sus intenciones. Ha dicho que hay que abaratar el precio de los billetes. ¿Cómo se hace? ¿A través de la declaración de servicio público? ¿Lo subvenciona la ciudad autónoma? Bueno, la declaración de los billetes, yo tengo que decir que el transporte marítimo ha sido un fiasco de este gobierno Imbroda, ha sido algo terrible, y al final hemos tenido la misma compañía y unos precios que son los mismos que teníamos anteriormente, y además han cambiado los horarios y está todo el mundo insatisfecho. ¿Eso por qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido por la cabezonería del señor Imbroda de querer apropiarse políticamente de esta eventualidad y decidir en solitario todo ello. Nosotros creemos que el modelo tanto de transporte aéreo como marítimo debe ser objeto de consenso entre toda la ciudad, algo parecido a lo que ha ocurrido en Motril, que ellos mismos se han puesto de acuerdo, todos los partidos políticos, sindicatos, etcétera, en defender la línea. Pues en Melilla tenemos que hacerlo un asunto de ciudad, incluso vincular a las personas mayores, a los sindicatos, a los empresarios, a todos los partidos políticos, y definir el modelo de transporte de acuerdo a los recursos disponibles que el Estado está dispuesto a aportar, porque hay que tener en cuenta que había 25 millones de euros que estaba dispuesto a gastarse el Estado, y al final lo que hemos conseguido es esto es sinceramente de risa, podría haberse hecho mucho mejor. Con respecto al transporte aéreo, pues digo exactamente lo mismo. Hay que establecer entre todos pues unas medidas adecuadas para que tengan los billetes unos precios que puedan ser soportables, también para las familias que vienen de fuera. Por ejemplo, 30 euros, por ejemplo, 25 euros. Si es que podemos ir a Londres, ida y vuelta por 100 euros, ¿cómo que venir a Melilla va a costar 600? Eso es imposible, y en cualquier caso hay que ayudar también para que eso finalmente sea una realidad. Y hay que hacer, pues tal vez, medidas imaginativas, como un contrato de publicidad institucional en líneas aéreas, pero vincularlo exclusivamente al precio final de los billetes que va a ofrecer a los melillenses, porque eso ciertamente se ha hecho en los últimos años, pero ha servido solamente para inyectar fondos a una compañía privada que después no ha reflejado ese dinero que recibía de la ciudad autónoma en el precio de los billetes que nos ha cobrado a los melillenses y que le ha cobrado al resto de las personas que han utilizado esos vuelos. Y eso sinceramente no puede ser posible. Tenemos que convencer también a la Administración General del Estado que con esos precios nuestros derechos como españoles al libre tránsito por todo el territorio nacional no están cubiertos. Nosotros no tenemos carreteras, no tenemos autopistas, no necesitamos que nos construyan un AVE, pero sí necesitamos tener unos medios de comunicación que sean adecuados, eficientes y a un precio desde luego razonable. Y señor Liarte, me gustaría también abordar algunas cuestiones de actualidad, comenzando, no puede ser de otra manera, claro, con las encuestas, los sondeos de intención de votos. A PPL le otorgan entre 2, 3 diputados. ¿Cómo valoran este resultado? Bien, nosotros la encuesta es algo útil, desde luego, sirve para ver cómo está el pulso de la sociedad, pero sinceramente yo creo que las encuestas están para romperlas, porque lo que estoy viendo es que la mayoría de los ciudadanos
que los que estamos hablando, no tenían decidido su voto. Y entonces hay que hacer un esfuerzo de aproximación y un esfuerzo, porque esto lógicamente se hace un mes y medio antes, pues la gente que no está en política estamos nosotros, están también los medios de comunicación, pero la mayoría de los ciudadanos bastante tienen con sus problemas, con que si están en paro, con que si no lo están, con todos sus problemas familiares, etcétera. Y entonces pues estas cosas no se lo plantean. Nosotros sinceramente las encuestas las respetamos técnicamente cómo se hacen, pero de luego no estamos dispuestos a aceptar su veredicto, porque el único veredicto es el de la urna y nosotros vamos a por todas, y a por todas quiere decir que vamos a ganar las elecciones. Y también me gustaría saber la opinión de Populares en Libertad con respecto al fenómeno del voto por correo. Unas 6.000 solicitudes retiradas, finalmente unas 2.700 formalizadas. ¿Qué le parecen estas cifras? La cifra me parece exagerada, pero me parece sobre todo porque estamos en nuestra sede cerca de Correo, me parece lamentable, vergonzoso el espectáculo que he estado viendo ahí en la última semana. Hay un mercadeo, que es a veces indisimulado, que sinceramente produce una cierta aversión. Parece mentira que en una democracia como España todo esto pueda ocurrir y pueda además seguir ocurriendo. A mí me parece despreciable que existan formaciones políticas que se dediquen o sean capaces de cambiar dinero por el voto de los ciudadanos. Eso me parece lamentable. Yo tengo que decir que a los ciudadanos que no tienen absolutamente nada, que están en una situación de total desamparo, los comprendo. Les comprendo que puedan incluso aceptarlo, pero lo terrible que tiene esto, lo que es muy triste, es que por su decisión acumulada, a lo mejor incluso en miles de personas, pues cambian las decisiones de una sociedad, como quién va a gobernarles y cómo se va a realizar. Eso, sinceramente, todos tenemos que luchar contra esto. Y lo que más me llama la atención es que este fenómeno es extraño, es antiguo, existe en Melilla, y la prueba está que tanto el Partido Popular, Coalición por Melilla, incluso el Partido Socialista se han visto involucrados en estos problemas. Esto existe desde hace mucho tiempo, no solamente también en Melilla, sino en más sitios. Y que los diferentes gobiernos, las diferentes mayorías parlamentarias, el partido que han sido siempre o el Partido Popular o el Partido Socialista, no hayan cambiado ni una coma de la ley electoral, que es facilísimo de hacer y que evitaría este problema. Entonces eso, sinceramente, a mí me da que pensar. Me da que pensar que esto beneficia a quien beneficia, y desde luego hay gente que no quiere arreglarlo. Y por último, todo apunta a una pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido Popular, con lo cual podríamos hablar de un gobierno de pactos. ¿Con quién estaría dispuesto a pactar Populares en Libertad? ¿Cuáles serían sus requisitos? Bien, el Partido Popular va a perder la mayoría, eso ya podemos decirlo ya. Y tengo que decir una cosa, con los ciudadanos con los que estamos hablando, con los que yo estoy hablando, todos ellos dicen que quieren un gobierno que no tenga mayoría absoluta, porque saben ya que los que tienen mayoría absoluta, cuando es la época de elecciones, prometen mucho, son muy humildes y tal, y después al día siguiente que resultan elegidos se olvidan de todas las promesas, le entra una chulería y una prepotencia y no le hacen ni caso a los ciudadanos hasta que vuelven a pasar 4 años y van allí a pedir el voto, ¿no? E intentan mantenerse comprando gente, etcétera, etcétera. Eso, sinceramente, es lamentable. La mejor situación para Melilla es que nadie tenga una mayoría absoluta. Por tanto, no tenemos que tener miedo a eso. Y en cuanto a nosotros, pues lo hemos dicho claramente en todas las ocasiones que nos han preguntado. Nuestra primera opción, por proximidad ideológica y también por ser nuestro partido de procedencia previa, sería el Partido Popular. Sin embargo, es obvio que el Partido Popular, en las circunstancias actuales, nosotros no podríamos pactar con él, porque está lleno de imputados en sus listas, tiene 5 imputados y tiene 2 condenados, y desde luego esas personas tendrían que abandonar todos la lista electoral para que nosotros pudiéramos llegar a un acuerdo con ellos. O sea que eso lo veo imposible, y por tanto supongo que el
Partido Popular tomaría entonces la decisión de dirigirse hacia otros grupos que fueran más baratos, que pusieran un listón menos alto, y supongo que lo harían con Coalición por Melilla, como lo han venido haciendo durante cada día de estos últimos 4 años, hasta hace 15 días, que han decidido empezar a pelearse públicamente para escenificar que están en oposición unos contra otros, mientras han estado disfrutando de una luna de miel que ha durado todo este tiempo. Nosotros, lo que acabo de decir con respecto al Partido Popular, pues vale también con respecto a Coalición por Melilla. Nosotros queremos ganar las elecciones y queremos gobernar, pero si los melillenses a nosotros nos ponen en la oposición, lo que tenemos que decir es que en cualquier caso seríamos la garantía de que no se haga ninguna barbaridad, que seríamos la garantía de que no se vaya en contra del interés de los melillenses, porque no hemos estado 4 años peleando con el Partido Popular del señor Imbroda y nos da exactamente igual pelearnos con el señor Aberchano o con quien sea, con quien esté gobernando. Nosotros lo hemos demostrado, porque yo quiero además que los ciudadanos sean conscientes de que no nos hemos estado peleando por nuestros propios intereses. Lo que hemos estado defendiendo es el interés de todos los ciudadanos de Melilla y no solamente de la gente que nos ha votado. Pues señor Liarte, le dejo los micrófonos para que brevemente lance un último mensaje a la ciudadanía. Pues yo quiero trasladarle a la ciudadanía que Populares en Libertad es la mejor opción para el futuro de esta ciudad, que en esta ciudad hace falta un cambio, que se huele ya un cambio y que Populares en Libertad sería una formación rigurosa, una formación que se dedicaría a crear puestos de trabajo y además por gente seria y solvente. Yo tengo que decir que particularmente soy una persona que cuando prometo algo lo cumplo, sean cuales sean las circunstancias, sean cuales sean las condiciones. Somos gente seria y que estamos dispuestos a trabajar por Melilla y por los melillenses para hacer una Melilla mejor. A nosotros nos gustaría que imaginen ustedes una Melilla diferente a la que estamos viviendo durante los últimos 15 años. Una Melilla en la que los ciudadanos puedan ser los protagonistas de la política. Una Melilla en la que se creen puestos de trabajo, una Melilla que no deje abandonados a ninguno de los ciudadanos de Melilla, que a las personas que viven en situación de desamparo se les ampare, una Melilla diferente y por tanto una Melilla mejor, que ofrezca también oportunidades a los jóvenes que no tengan que abandonar nuestra ciudad. Por todo ello les pido el voto para la lista de Populares en Libertad. Julio Liarte, candidato a la presidencia de Populares en Libertad, muchas gracias por estar aquí en este espacio electoral de Cablemente Televisión y mucha suerte. Gracias. Y a todos ustedes también agradecerles su atención y emplazarles a mañana a este nuevo espacio de entrevistas electorales en el que contaremos con la presencia de la candidata a la presidencia del Partido Socialista, Gloria Rojas. Hasta entonces.